La historia de la farmacia, anclada en la milenaria búsqueda, ¿no?, de remedios, de medicamentos para las dolencias humanas, experimentó una transformación radical durante la Edad Moderna, ¿no? Este periodo que abarca desde el siglo XV hasta finales del siglo XVIII. Lejos de ser una mera continuación, ¿no?, de prácticas ancestrales, esta época fue un crisol de innovaciones científicas, cambios sociales y también descubrimientos geográficos que de alguna manera redefinieron por completo el rol del boticario y la esencia misma de lo que era la preparación de medicamentos. La farmacia en este lapso transitó de un saber empírico y a menudo místico, entrelazado, ¿no?, en esos momentos con la alquimia y la herboristería, que eran muy populares hasta ese entonces, ¿no?, hacia una disciplina ya con aspiraciones científicas, marcada por la estandarización, la profesionalización y una creciente separación ya con la medicina. La relevancia de este periodo es incalculable. Fue la fragua, donde se moldearon los pilares conceptuales y prácticos que en última instancia, ¿no?, cimentarían, ¿no?, lo que sería la farmacia contemporánea. A través del lente de figuras pioneras como lo fue Paracelso, la institucionalización de las primeras farmacopeas oficiales en ese entonces, la emergencia de boticas que ya estaban reguladas, la incorporación de nuevas farmacopeas de América y la profunda reconfiguración de la práctica farmacéutica. En este vídeo queremos explorar cómo la farmacia de la Edad Moderna se despojó, ¿no?, progresivamente de sus vestiduras alquímicas para poder abrazar un método mucho más sistemático y una identidad profesional ya definida, erigiéndose así, ¿no?, como un pilar insustituible, ¿no?, de lo que es la salud pública. El surgimiento de la química médica con Paracelso y la posterior institucionalización de la farmacia mediante las primeras farmacopeas oficiales representan dos hitos distintos pero complementarios en la evolución del conocimiento terapéutico. En el caso de Paracelso, su figura encarna la ruptura con la tradición galénica y el inicio de una visión más experimental y específica de la terapéutica. Si bien su enfoque estaba impregnado de elementos esotéricos, introdujo un principio revolucionario, la iatroquímica, como vía para crear medicamentos más eficaces. Buscaba aplicar la química a la medicina para elaborar remedios específicos contra enfermedades concretas. A diferencia de la teoría humoral de Galeno, proponía que sustancias químicas o minerales podían corregir alteraciones puntuales del organismo, marcando un paso decisivo hacia la farmacología moderna. El láudano, aunque luego se revelara como altamente adictivo, mostró el potencial de los preparados químicos para transformar la práctica médica, adelantándose al concepto moderno de fármacos activos y estandarizados. Su legado, aunque contradictorio, abrió el camino de la farmacología científica, demostrando que el riesgo de la innovación puede traer tanto beneficio como peligro cuando no existe aún un marco regulador. Por otro lado, las farmacopeas oficiales de Nuremberg y Londres respondieron precisamente a esa necesidad de control, uniformidad y legitimidad. Si Paracelso simboliza la creatividad y la ruptura de paradigmas, las farmacopeas representan la institucionalización del saber farmacéutico, asegurando que los medicamentos tuvieran calidad y consistencia. En este sentido, regularon lo que el empirismo individual no podía garantizar, la seguridad y confianza del paciente. No obstante, también marcaron una creciente centralización del poder médico, desplazando en parte la autonomía de los boticarios y subordinándoles a normas externas, lo que puede interpretarse tanto como un avance en seguridad como una restricción en la práctica profesional. En el caso de Nuremberg, la ciudad dictó un documento obligatorio para todos los boticarios que establecía recetas y estándares. Esto limitó la libertad de cada boticario de preparar remedios a su manera, pero buscaba asegurar calidad y evitar fraudes o ineficacia. En el caso de Londres, la Pharmacopoeia Londinensis fue elaborada y publicada por el Royal College of Physicians, es decir, por los médicos y no por los boticarios. Así fueron los médicos quienes establecieron qué fórmulas eran oficiales, reduciendo el papel creativo del boticario a simplemente preparar lo que el médico prescribía. En otras palabras, el boticario dejó de ser un productor independiente y pasó a ser un ejecutor regulado. Fue un cambio necesario para asegurar uniformidad y seguridad, pero también significó una pérdida de autonomía profesional frente al poder médico.
La aparición de las primeras boticas comerciales reguladas y la incorporación de productos provenientes de América marcaron un punto de inflexión en la historia de la farmacia, pues reflejan dos dimensiones complementarias: la necesidad de orden y control interno y la apertura de nuevas fuentes externas de conocimiento terapéutico. Las boticas reguladas simbolizan la consolidación de la profesión farmacéutica dentro de un marco institucional que busca garantizar calidad, pureza y seguridad en los medicamentos. Si bien este proceso limitó la autonomía de los boticarios al someterlos a supervisión y estándares oficiales, a su vez fortaleció la confianza social en la práctica farmacéutica y ayudó a diferenciar de lo que era la charlatanería. Estos espacios no solo representaron un avance técnico, sino también cultural, pues se convirtieron en lugares visibles de especialización y institucionalización. Por otro lado, la llegada de nuevos productos de América puso en evidencia tanto la riqueza como las contradicciones de expansión europea. La quina, por ejemplo, revolucionó la lucha contra la malaria y tuvo un impacto decisivo en la salud pública mundial, mientras que el tabaco ilustra como una sustancia inicialmente exaltada por sus supuestas virtudes medicinales terminó convirtiéndose en un factor de enfermedad. El cacao y otros vegetales introdujeron no solo recursos terapéuticos, sino también desafíos técnicos que impulsaron la farmacognosia y el perfeccionamiento de las técnicas de preparación. En conjunto, ambos fenómenos muestran que la historia de la farmacia se construye en la tensión entre la regulación y la innovación, mientras las boticas reguladas garantizaban uniformidad y legitimidad en las prácticas farmacéuticas. Los productos del Nuevo Mundo abrían horizontes de exploración e incorporaban saberes ajenos. Sin uno u otro, la farmacia moderna no habría alcanzado ni su confiabilidad institucional ni su diversidad terapéutica. El cambio en la práctica farmacéutica durante la Edad Moderna fue un proceso complejo en el que confluyeron múltiples factores expuestos anteriormente. La iatroquímica, las farmacopeas, las boticas reguladas y los nuevos productos del Nuevo Mundo, que transformaron tanto la identidad del boticario como su función social. En primer lugar, la profesionalización del boticario marcó una ruptura con la visión medieval del farmacéutico como simple artesano o comerciante. Los gremios y colegios impusieron requisitos de formación y exámenes rigurosos que no solo elevaron el nivel de competencia técnica, sino que también consolidaron una ética profesional. Este proceso, aunque restrictivo al exigir largos periodos de aprendizaje, otorgó a la figura de boticario un estatus más respetado en la sociedad, al tiempo que lo distinguía en la charlatanería. Paralelamente, la separación funcional entre médico y farmacéutico definió fronteras del saber. Si bien generó tensiones gremiales, esta especialización permitió un reparto más eficiente de tareas. El médico se enfocó en el diagnóstico y la prescripción, mientras que el farmacéutico se dedicó como experto en la preparación y estandarización de los medicamentos. La subordinación a la receta médica también limitó su autonomía, pero a la vez garantizó mayor seguridad y coherencia en los tratamientos. Otro avance crucial fue la introducción de libros, de recetas, de registros y manuales que dieron un carácter documental y sistemático a la práctica farmacéutica. Estos recursos no solo aseguraban trazabilidad y responsabilidad frente al paciente, sino que también permitían transmitir el conocimiento de manera ordenada a nuevas generaciones, fortaleciendo así el carácter científico de la profesión. El uso sistemático de instrumentos fue otro reflejo del giro hacia la precisión y la cuantificación. La balanza, el mortero y el alambique dejaron de ser simples herramientas para convertirse en símbolos del saber del farmacéutico. Su exhibición en la botica no era solo un recurso práctico, sino también un mensaje de confianza para la comunidad.
Detrás de cada preparado había exactitud, control y ciencia. Bueno, la Edad Moderna representó un periodo de transición que consideramos fue tumultuosa, sí, y de redefinición, ¿no?, para la farmacia con implicaciones que fueron profundas y duraderas. Por un lado, ¿no?, está la búsqueda incesante, ¿no?, de estandarización, la profesionalización del boticario y la gradual integración de estos principios químicos que sentaron las bases para una práctica más segura y en última instancia también más eficaz. La emergencia de las farmacopeas, ¿no?, y la regulación de las boticas fueron escudos esenciales contra la charlatanería y el fraude, fenómenos que de alguna manera ya habían socavado la confianza pública en los remedios. La delimitación de roles entre médicos y farmacéuticos, aunque inicialmente fue conflictiva, permitió, ¿no?, una especialización que consideramos benefició a ambos campos y principalmente, sustancialmente, obviamente, a los pacientes. Sin embargo, este periodo no estuvo exento de limitaciones y contradicciones. La iatroquímica, ¿no?, por ejemplo, de Paracelso, que a pesar de su visión de futuro, ¿no?, aún se mezclaba con algunos elementos alquímicos y astrológicos, y la comprensión de la química y la farmacología distaba mucho, ¿no?, de ser completa, ¿no?, en ese entonces, en esa primera etapa. La dosificación, ¿no?, precisa, a pesar del uso, por ejemplo, de balanzas, seguía siendo un desafío constante, ¿no? Un desafío constante, y la toxicidad de muchas sustancias no eran comprendidas del todo. En el ámbito científico, la farmacia de la Edad Moderna fue un terreno fértil para el desarrollo de la química analítica y la orgánica, y para la posterior emergencia, ¿no?, de la farmacología ya como una disciplina científica independiente. El legado de la farmacia moderna resuena poderosamente hoy. La tensión entre el empirismo y la evidencia científica que caracterizó a esta época sigue presente en los debates actuales sobre la medicina contemporánea y alternativa, ¿no? La búsqueda de estandarización y un control de calidad que fue iniciada, ¿no?, en las primeras farmacopeas de esta época es el motor, ¿no?, de la industria farmacéutica global, donde la seguridad, eficacia y trazabilidad pues son requisitos no negociables. El farmacéutico contemporáneo que ha evolucionado, ¿no?, de la preparación magistral a la atención farmacéutica sigue siendo, ¿no?, una figura técnica clave en la salud, demostrando cómo todos estos nacimientos y descubrimientos de la Edad Moderna continúan influyendo hasta la actualidad.